Fundamentos de la perspectiva caballera. La perspectiva caballera parece casi igual al sistema axonométrico, pero no lo es. Hay una diferencia fundamental y es que ya no hay una proyección ortogonal. Los rayos que proyectan los objetos sobre el plano del cuadro no caen sobre el plano del cuadro de manera perpendicular. Esa es la gran diferencia. Caen oblicuamente. Por otro lado, ofrece una configuración de ejes característica en la que siempre vamos a tener los ejes X y Z a 90 grados, siempre. Eso siempre va a ocurrir en perspectiva caballera. A partir de ahí, el eje Y podrá tener diversos ángulos. Aquí muestro las tres configuraciones más características, más utilizadas. El ángulo, digamos, desde el cual se da lugar, es el origen de estas configuraciones, es este ángulo que pongo aquí. Si se estudia de manera concienzuda la perspectiva, se parte de este ángulo phi. Cuando este ángulo phi forma 225 grados, nos encontramos con que aquí quedarían 135 grados y eso implica que este ángulo, que es en el que yo finalmente me fijo siempre, el ángulo de Y con Z, forma 45 grados. Los otros dos sistemas nos ofrecen un ángulo Y de 60 grados y un ángulo Y de 30 grados. Estos son los más importantes. ¿Qué ocurre? Bien, la perspectiva caballera lo que tiene es muy cómoda en el sentido de que se dibuja muy rápido por una razón muy concreta, y es que las formas que aparezcan en el plano X o Z, todo lo que esté metido en ese plano, se puede representar en verdadera magnitud. Esto facilita el dibujo porque no hay que hacer escalas de reducción como si habría que hacer en axonométrico, salvo que trabajáramos en isométrico y decidiéramos prescindir de aquella escala de 0,8. Pero aquí no hay que hacer nada de eso. En cambio, el eje Y sí necesita de manera obligatoria una reducción, so pena de que haya una deformación de los objetos que nos impida hacernos una idea de cuáles son sus proporciones reales. Hay tres, digamos que podríamos hablar también de tres reducciones básicas o estándares. La más utilizada es esta, que pongo aquí, la de un medio, es decir, todo lo que representemos en todas las dimensiones que se lleven sobre el eje Y estarán reducidas a la mitad respecto de lo que mide realmente el objeto. ¿Y cómo se hace esto? Pues aquí se puede ver. Normalmente se alarga el eje Z hacia abajo y se aplica un teorema de Tales. Aquí se encaja un teorema de Tales. Yo digo, bueno, pues todo lo que en la realidad mida 2, en mi eje Y medirá 1. Tal forma que ya voy llevando sobre el eje Z esas dimensiones y las voy llevando por ese teorema de Tales al eje Y ya reducidas. Si tenía que llevar una dimensión de 3, al seguir el teorema de Tales según lo establecido, pues obtendré una distancia de 1,5, que es 3 entre 2. La otra reducción es 2/3, pues igual. Aquí se coloca todo un 3 y allí un 2, porque es una reducción, paso de 3 a 2, voy de mayor a menor, y todo lo que se tenga que poner en verdadera magnitud se pondrá aquí y pasará a tener esa reducción. Y esta sería la otra coeficiente de reducción más común de 3/4. Aunque aquí pongo decimales, nosotros en dibujo técnico no vamos a utilizar decimales. Nosotros utilizamos el teorema de Tales, que por otra parte en dibujo gráfico, o sea, en cálculos gráficos es mucho más preciso, porque con la regla nos sería imposible trasladar 2,66, por ejemplo, o 3,75. Pero con el teorema de Tales sí que podemos afinar muchísimo gráficamente. Bien, de todas formas, el estándar más utilizado finalmente, el que más se suele ver, es el del ángulo Y a 45 grados con el eje Z y con una reducción de un medio. Este es lo más común y lo más normal. Eso no significa que en ejercicios y en exámenes nos puedan aparecer otras configuraciones, sobre todo aquellas dos que ya he comentado, y otras reducciones, sobre todo estas dos que ya comento aquí.
aquí en esta imagen se puede ver lo que pasa cuando no se aplica reducción en perspectiva caballera. A la izquierda vemos un cubo. La ilusión óptica que tenemos es la de que esto es más largo que esto. Es una ilusión óptica. Y adelanto que yo dibujé este segmento de la misma longitud que este. Tienen la misma longitud. Pero hay una ilusión óptica, pues como las que describí Gombrich en Arte e Ilusión, pues parece que esto es más largo que eso, pero no lo es. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que no he aplicado la deformación, la corrección, la reducción necesaria en el eje Y. Una vez la aplico, y aquí he aplicado la estándar, de un medio, ya sí parece un cubo. O sea, esto pretendía ser un cubo, pero está desproporcionado respecto a lo que sabemos que es un cubo. En cambio, este sí vemos que es un cubo. No nos engaña. ¿Qué ha pasado aquí? Que esta distancia es la mitad de esta. Le he aplicado la reducción. Le he aplicado la reducción al eje Y. Y entonces ya sí parece un cubo. Por eso es necesario y obligatorio aplicar reducciones en perspectiva caballera. Recuerdo que en realidad el único sistema que nos perdonaría esto es el isométrico, porque las reducciones son iguales en todos los ejes. En un dimétrico y en un trimétrico hay que hacerlo también, pues, o pena de que nos puedan pasar estas cosas. Y ya por último, para acabar, comentar que, bueno, pues la lógica de coordenadas de puntos, rectas, trazas, proyecciones de rectas, planos, intersecciones de planos, etcétera, funciona igual que en axonométrico. Por eso de momento no voy a entrar en esos temas y lo dejaré para más adelante, para mucho más adelante. Es verdad que sí hay que abordar el dibujo de la circunferencia en caballera, que se hace por aproximación de puntos. Aquí no vamos a recurrir a la aproximación por arcos de circunferencia, que sí trato en un vídeo para axonométrico. Y, y por otro lado, sí hay otro tema que no comento aquí, pero bueno, sí que habría que tratar lo que es, por ejemplo, cómo dibujo un heptágono o un pentágono en uno de los planos que no son el plano X o Z. Hay que dibujarlo de tal manera, se suele dibujar sobre un abatimiento sobre el plano X o Z, y luego eso se puede utilizar una afinidad que también se puede utilizar en la circunferencia, pero eso ya se verá. Con todo, pues el vídeo termina aquí. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal y que todos estos contenidos están en mi página web, elplanoBeta.wordpress.com, página web en la que además puedes encontrar los PDFs con los que hago estos vídeos, exactamente tal cual los acabas de ver, y que puedes imprimir y descargar para hacer los ejercicios en las páginas en los que estén simplemente planteados. Termino el vídeo, un saludo y hasta pronto.